Hola chicos, qué alegría de nuevamente compartir acá con todos ustedes. Bueno, como ya se pudieron dar cuenta, en el día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante. Un tema que es titulado La sociedad estamental, pero lejos del título nosotros podemos plantear la siguiente reflexión acerca de las desigualdades sociales. Imagínense que desde esta época, desde la Edad Media, se vienen hablando y se viene tratando el problema de la desigualdad social en las ciencias sociales y cómo se hace necesario ante el aumento de la pobreza en el mundo actual poder tener reflexiones interesantes en torno a este fenómeno y así poder tomar acciones desde nuestra vida diaria para poder contribuir a, a solventar, a solucionar, a mejorar la condición de vida de muchas otras personas. Pero bueno, vamos a iniciar primero que todo con este primer video de mis compañeros de 365 que nos permite tener una claridad entre conceptos vitales para comprender esto, como es la diferenciación y la desigualdad social. Así que sin más preámbulos, vamos con el siguiente video. Para ser una sociedad justa, debemos reconocer nuestras diferencias y evitar las desigualdades. Mira. En sociología, diferencia y desigualdad tienen dos significados bien diferentes. Diferenciación social se refiere a que cada ser humano es único y diferente a todos los demás. Claro, cada uno de nosotros tiene rasgos físicos particulares, color de cabello, altura. No solo eso, la diferenciación social también hace referencia a un conjunto de caracteres psicológicos, culturales y a las circunstancias y experiencias que cada persona vivió a lo largo de su vida. Imagina dos personas que viven en el mismo vecindario y una de ellas practica la religión católica y otra la religión judía. Y en un mismo edificio puede vivir un descendiente de polacos y otro de españoles. Eso es diferenciación. Ah, ya entiendo. ¿Y la desigualdad? El concepto de desigualdad hace referencia a la distribución desigual de oportunidades y recursos dentro de una sociedad homogénea. ¿Puede darnos un ejemplo de desigualdad? Supongamos que hay un puesto de trabajo en una empresa donde los requisitos son que el candidato sepa usar una planilla de cálculo y tenga amplios conocimientos del idioma inglés. Y se presentan dos personas, una que reúne los requisitos y otra que no. En el segundo caso, la familia de esta persona no tuvo dinero para pagar clases de inglés particulares y el aula de computación de su escuela tenía pocas máquinas para muchos chicos. ¿Qué pueden decir de esta situación? Que estas dos personas están en desigualdad de condiciones para acceder a ese puesto de trabajo. Significa que la desigualdad hace referencia a la posibilidad que tienen las personas de acceder a determinados recursos que son valorados en la sociedad: educación, salud, entretenimiento, alimentación, trabajo, etc. ¡Profe! En mi familia somos de todos los colores. Amarillos, Para ser una sociedad justa, debemos reconocer. Bueno, muy bien chicos, pues vamos a avanzar teniendo en cuenta el video anterior y los conceptos ahí trabajados. Bueno, como ya hemos hablado, pues esto se llama la sociedad estamental. Pero bueno, y te has preguntado tú, de pronto hoy en día, cuando nace un niño, hay cierta incertidumbre acerca de qué va a ser cuando grande, ¿no es cierto? Es decir, el destino, ¿sí? Lo que él va a hacer en este mundo aún no está definido. Pero sucede que hubo sociedades donde antes de que tú nacieras, ya tu destino estaba decidido. Y tu lugar en este mundo y tu lugar en la sociedad. Lo que ibas a hacer, en qué ibas a trabajar y a qué podías aspirar, ya estaba predeterminado, existía antes de tu nacimiento. Pues bien, esta es una de las características más importantes y más preocupantes a la vez de la sociedad estamental, ¿cierto? En otras palabras, la sociedad estamental era una sociedad cerrada y estática. ¿Qué quiere decir? Cerrada, es decir, que no te permitía movilidad
entre los estamentos, ¿sí? Y estática quería decir que por mucho que te esforzaras en este mundo, nunca ibas a pasar de estamento a estamento. Pero bien, te preguntarás usted, bueno, ¿qué es eso de estamento? ¿De qué me está hablando el profe? Pues sencillo, vamos a comenzar a hacer una reflexión sobre ciertos conceptos que nos van a permitir comprender aún más esto que se llama la sociedad estamental. En primera instancia tenemos el estamento. El estamento es el estrato socioeconómico que se define por tus características sociales y culturales. Es decir, es la forma como se organiza el hombre mismo a vivir en sociedad. Pero resulta que en la Edad Media los estamentos ya estaban predeterminados. ¿Predeterminados por qué? Pues por algo que se llama la casta, ¿sí? Es decir, la casta es de dónde vienes y a dónde puedes aspirar. ¿Listo? Las condiciones en este mundo, tu bienestar, tu vida, ¿sí? Ya estaban predeterminadas por tu nacimiento. Es decir, si nacías dentro de una familia plebeya, tu suerte era ser plebeyo toda tu vida. Así que quisieras aspirar a nuevas cosas. Tu casta no te impedía o no podía darse esa movilidad. ¿Listo? Bueno. De hecho, también si ustedes van un poquito más allá y son curiosos, de hecho acá en la época de la colonia, pues también hubo una organización con base en estamentos y castas. Pero ahora la siguiente cuestión son las relaciones de linaje. El linaje es la línea ancestral o el abolengo, es decir, con quién se te permitía relacionarse. Y pues, como ya vimos una característica, las castas eran cerradas y fijas, es decir, no podía un noble relacionarse de manera legítima con un plebeyo o con una plebeya. Es decir, el linaje era tu apellido, tu condición de sangre. Ahora bien, entendido esto con base en el video de 365 que acabamos de ver, entonces podemos concluir en esta primera parte que una característica o una diferenciación social como era tu origen o tu familia, de hecho se convertía en un factor para la desigualdad social. ¿Listo? ¿Por qué esto que les planteo? Pues porque dentro de la sociedad feudal se estableció un modelo económico llamado como el feudalismo. ¿Y con base a qué se establecía este modelo económico? Se establecía con base a tu casta y a tu linaje. ¿Listo? Donde más o menos el 20% de los ciudadanos tenía derecho a la posesión de tierras y además tenía derechos políticos. Y el 80% restante no tenía ningún tipo de derecho. Estaba condenado a ser pobre y estaba condenado a vivir en situación de desigualdad. Todo por esta idea de apellidos, de líneas de sangre y esto, en otras palabras, de linaje y de casta, que aún en ciertas sociedades europeas aún se mantienen, al menos como modo publicitario, ¿no? Han escuchado de pronto ustedes a la reina Isabel y otros reyes que aún pues mantienen como estos privilegios. Bueno, muy bien, pero ahondemos un poquito más utilizando otra herramienta, otro video. Así que vamos con esto que se titula La sociedad feudal. ¿Te imaginas tener un castillo sin ser rey? Hubo una época donde era muy común. Mira. Hoy explicaremos qué es el feudalismo. Para eso tendremos que contextualizar cómo fue la transición de la antigüedad hasta la época feudal. Eso tiene que ver con la finalización del Imperio Romano de Occidente, ¿no, profesor? Exactamente. El Imperio Romano finaliza por dos motivos: problemas internos y la entrada masiva de distintos pueblos germánicos.
Y luego de la caída del imperio, estos pueblos germánicos fundaron lo que se conoce como los reinos romano-germánicos. Entre los siglos V y VIII, estos reinos romano-germánicos se instalaron en la zona que antes ocupaba el Imperio Romano de Occidente. Algunos de ellos fueron destruidos por nuevas invasiones, como la de los musulmanes, hasta que finalmente se fundó el Imperio Carolingio, cuyo emperador más importante fue Carlomagno. Pero con la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio se dividió y la monarquía comenzó a perder poder frente a los nobles a los que el rey les había ordenado defender un territorio. Esos nobles eran los señores feudales, ¿verdad? Claro, lo que sucedió es que con el tiempo, estos señores comenzaron a tener cada vez más derechos sobre los que vivían allí porque se apropiaron del poder político de esos territorios. Esto quiere decir que el señor tenía, por ejemplo, el derecho de juzgar si alguien se robaba algo, de decidir nuevos impuestos y de convocar ejércitos. Así surgió el feudalismo. Además, los señores armaron una serie de relaciones entre sí para defenderse y para mantener el control de la tierra, ya que la base de su economía era la servidumbre de los campesinos, que le tenían que entregar parte de su producción. La iglesia también era parte de este sistema, en especial a partir de los monasterios. Exacto, Santi. Los grandes monasterios fueron parte del feudalismo, porque recibían tierras de los señores y a su vez tomaban una parte de lo que producían los campesinos. También la iglesia generaba las ideas que ayudaban a consolidar al feudalismo. Toda esta gente vivía en el campo, pero ¿qué ocurría con las personas de las ciudades? Bien, luego de la caída del Imperio Romano, las ciudades fueron abandonadas y la mayoría de la población vivía en el campo porque había comenzado un proceso de ruralización. Recién a partir del siglo XI comenzó con las actividades comerciales un renacimiento urbano y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Profe, debe haber sido una época terrible para los campesinos. Así es, Aulis. Por eso estudiamos historia. Es importante conocerla para no repetirla. Bueno, muy bien. Entonces, podemos comprender, retomando dónde íbamos, que el feudalismo es un modelo socioeconómico que se basó en la organización estamental, que a su vez se caracterizaba por linajes y castas, ¿cierto? Bueno, pues bien, continuemos un poquito más. Este modelo económico, pues como ya les indiqué, pues se basaba en la tenencia de la tierra y en el derecho de que por tu nacimiento, por tu abolengo, tenías derecho. ¿Listo? En él, pues solo aquellos que se conocían como señor feudal tenían este derecho. Y los vasallos, pues su único derecho era solicitar protección al señor feudal. Era, se puede decir, una acción en términos libre e individual. Es decir, el vasallo solicitaba la protección en un acto de libertad, entre comillas, que estaba condicionado por su necesidad de sobrevivir. Es decir, pese a que la decisión era libre, todo este factor de desigualdad en los cuales unos podían tener tierras y otros no, pues obligaba, así él no fuera consciente de esto, a irle a solicitar protección al señor feudal. Y el señor feudal no solo disponía de los bienes y servicios para garantizarle la vida a ese vasallo, en cuanto a la propiedad, en cuanto al lugar y en cuanto a los terrenos para cultivar, sino que también inclusive podía disponer de su vida. Tal es el caso que en ese modelo de protección o de vasallaje, el vasallo estaba inclusive comprometido con el señor feudal a ser parte de su ejército, ¿sí? Y en ese sentido, toda decisión que el vasallo quisiera tomar tenía que ser consultada y aprobada por el señor feudal. Entonces vemos acá claramente cómo una condición de nacimiento te da un derecho
y como una condición de nacimiento te somete a una situación de desigualdad, ¿cierto? Imposible de cambiar. Es decir, no había ningún tipo de protección, no había ningún tipo de posibilidad de ascenso de este vasallo para convertirse en noble. Entonces, ahí por eso también dentro de las características de esta sociedad feudal, tenemos la desigualdad y la desigualdad como un factor de injusticia. Entonces, importante tener eso en cuenta. Y cómo, pues esa injusticia, a pesar de que ya no sea por apellidos y por nombres y por herencia y por toda esta cuestión, la injusticia social en el día de hoy se da gracias pues al capital, ¿no? Y a la acumulación. De acuerdo sea tu poder adquisitivo, así tienes más beneficios, y de acuerdo sea tu poder, es decir, el dinero que tengas, así podrás aspirar a una educación, a una mejor servicio de salud, a recreación, deporte y ciertos beneficios que tiene esta sociedad. Entonces es importante tener esto en cuenta. Bueno, en ese sentido, pues a pesar de los problemas de pobreza que tenemos en el día de hoy, pues en esta sociedad que podemos decir una sociedad liberal, ¿cierto? Sociedad liberal que va a ser después de la Revolución Francesa, pero apunten esto ahí bien clarito porque ese va a ser motivo de reflexión, un tema más adelante. Pero por ahora me interesa lo siguiente. Podemos llamarle a la sociedad que tenemos en el día de hoy sociedad contemporánea. A veces ustedes tienen confusión para poder caracterizar el mundo en el que estamos en cuanto a tiempo, ¿cierto? Entonces dicen que el mundo de hoy, que presente, ¿no? Pero el mejor concepto, chicos, que pueden utilizar es decir sociedad contemporánea. Con eso se entiende lo que sucede hoy en día. Esta sociedad estamental se eliminó gracias a la Revolución Francesa y se permitió algo muy importante, y es la dinámica social. Es decir, volviendo a lo primero de lo que les hablé en esta clase, en el asunto de que cuando nacías en una sociedad estamental ya tenías definido todo. Hoy, en el mundo actual, cuando un bebé nace, hay cierta incertidumbre de cuál será su futuro. Cierta incertidumbre porque nuestra sociedad permite la dinámica social, ¿cierto? Entonces, digamos, hoy estamos estratificados, ¿cierto? Pero de una clase baja, es decir, la sociedad estamental, fue transformada en sociedad de clases. Sociedad de clases que están determinadas de acuerdo a tu poder adquisitivo, de acuerdo al capital que tengas ahí en tu bolsillo. Asimismo, estarás clasificado entre una clase alta, entre una clase baja o entre una clase media, ¿cierto? Pero, ¿qué permite esta dinámica social? ¿Qué permite este ascenso social? Pues básicamente lo permite la educación. La educación es parte fundamental del progreso. La educación es un bien, y la educación como bien universal te permite a ti que esas diferencias en las que naciste no sean impedimento para lograr un progreso y un bienestar en tu vida. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, y es muy importante que aproveches esto como factor para construir una mejor calidad de vida. Entonces es un bien, ¿sí? Esto permite el progreso, esto permite un mejoramiento del bienestar. Pero sumado a esto, y como conclusión, también es muy importante tener en cuenta que hay acciones que puedes ir realizando, ¿cierto? Es decir, qué acciones o qué compromisos éticos puede asumir uno en el mundo de hoy. Pues entender que la discriminación solo acentúa el estancamiento y acentúa el subdesarrollo en nuestros países. Entonces, no
veas a las personas que están a tu alrededor como que ganan o que tienen. Más bien, véalas como personas que sobre ellas pesa toda una dignidad humana. Una dignidad que es muy importante cada vez más valorar, y que esa dignidad humana sea la base de todas nuestras relaciones sociales. No discriminar, chicos. No juzgar, ¿cierto? En términos sociales. No ser prejuiciosos. Y con esto, pues me despido, pero para despedirme, como es usual, quiero dejarlos con esta siguiente reflexión. Así que espero que en el día de hoy hayan tomado sus apuntes, que en el día de hoy hayan estado muy juiciosos, también tomando sus dudas e inquietudes para poder en nuestros encuentros sincrónicos despejarlas. Me despido y que estén muy bien, y los dejo con el siguiente video a modo de reflexión. Jeg heter Selma. Og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den da? Nei. Omvendt. Blå i denne. Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi. Hva? Jeg fikk litt mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Jeg jobbet helt litt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, jeg tror det er like mye da. Nei. Nå har vi like mye. Nå har vi like mye. Jeg heter Selma. Og jeg heter Martin. Jeg